En este breve discurso, a modo de reflexión final antes del lanzamiento del Gamalcam, es menester entender que este trabajo espiritual es el resultado de una autogenia, aunque la misma, por nuestra naturaleza con origen o principio, no podemos abstraernos a nada que llegue a manifestarse sin una ley, fuerza de la naturaleza o mente Dios que lo ordene todo y haga que las cosas lleguen a ser. Por eso este discurso, por justo, siendo el Señor la muerte, Señor del orden natural, muestra la doctrina unificada en sus tres senderos principales, respetando el principio cabalista, primero los escogidos, luego los gentiles. Este discurso se divide en tres partes. Primer discurso, discurso de los gentiles. La vía unipersonal intrafamiliar de grupos reducidos obligatorios menor a 10 personas será la vía natural para el futuro del culto a San la Muerte. Los abusos, la esclavización mental basada en la ignorancia, magia a cambio de sexo, es simplemente el síntoma de descomposición de todo el tejido mental de nuestro continente. Como en ningún otro lugar, la magia ha florecido de forma espontánea en todas las naciones de estas sagradas tierras imperecederas. Las Américas, la tierra de la juventud, el oro y la belleza. Pero la maldición de Oyosi debe concluir, porque la palabra tradición también tiene una raíz común con otra palabra, la palabra traición, siendo una traición mantenida por costumbre, tomada de otra creencia anterior y así sucesivamente. El culto a San la Muerte es el culto espontáneo de la magia del inconsciente colectivo, y el mismo tejido social deberá purgarse de sus propios actores deformes, abusadores, ladrones, vulgares, plenos de ignorancia, poniendo lo sucio en lo limpio y viceversa, pensando que eso es San la Muerte, convirtiendo al santo de una máscara limpia y pura en una careta de feria para tapar las perversiones de otros. Como habitantes de la Cuenca del Plata, tenemos la obligación de transformar nuestras costumbres y quehaceres mágicos en parte integral de nuestro núcleo familiar. Debemos recuperar el valor del culto a los ancestros, que son tus predecesores de siglos atrás, que a través de su simiente y a través de tus tatarabuelos llegaste a esta existencia terrenal. El culto a San la Muerte en la doctrina unificada es el método mágico que une para siempre jamás el saber de la naturaleza con el saber macrocósmico, dando inicio al humano universo, donde cada humano contiene dentro de sí la fuerza de la chispa, que proviene de lo que ustedes llaman Dios, y que este Dios se experimenta a sí mismo como el Rey de lo manifiesto a lo inmanifiesto, el Señor la Muerte. El culto a los ancestros se aprende. Las naciones espirituales consolidadas en América saben que este es el medio final y definitivo para que el mismo Oyosi quiebre las tres flechas delante de la hora, con el saber de arriba y el de abajo, integrados en un derecho humano de nacimiento, que es el derecho irrestricto de desarrollarse espiritualmente al máximo nivel posible y de tolerancia de su propio paradigma, en un planeta Tierra donde hay 8.000 millones de religiones, una por cada persona, todas válidas, todas puras, todas eternas, todas necesarias. Discurso a los iniciados y orientes. Discurso a los muertos. Ancestros, muertos y egunes tras las personas que escuchan estas palabras. A todos los pueblos de la sagrada orden de los 7 rayos de la estrella de la mañana, les hablo en esta hora, para el beneficio de su trabajar y asistir a sus encarnados en la tierra. A ustedes, los señores del alto astral, del consejo kármico del conde de Saint-Germain, pongo de testigo a Metatrón para el cielo y a Sandalfón para la tierra, y que nunca su ira nos alcance, apelando a su buena voluntad y protección de la tierra. Declaro al mundo y a todas las calungas de la tierra que hay un momento angular para ustedes, los muertos olvidados. Ustedes que han sido condenados al Gehenna han sido recomprados por mí.
Pues este quinto de la humanidad no irá al lago de fuego ni Armagedón sucederá. No habrá que seguir a nadie, solo obedecer el comando que habilitó un rayo de luz para su destino. Muchos de ustedes odian el trabajo de hombres como yo y luchan para evitarle, por el egoísmo imposible de quitar de su baja vibración, pensando que es injusto cuando tú eres el resultado de una injusticia anterior, que te ha confinado en ese recinto oscuro que invita a la sed y al frío y al excesivo calor. Muchos de ustedes buscan en grupo desesperadamente ser aceptados para servirme y ser aceptados por el Señor la muerte, para reiniciar su proceso evolutivo y abandonar, como ha sido declarado anteriormente, por el espíritu de la verdad, el desorden temporal que los agobia. Este retorno no será ni por declarativa o antinomia, sino por acción de pies y a cabeza, de órganos a pasajes, de pasajes a Egún, de Egún a Loa, y así sucesivamente hasta alcanzar el panespíritu o supraverso. Para ello depongan su ciega actitud y tomen un momento de cordura en su actual privación de luz, y entréguense a la radiación del Gamalcán con este juramento: Seteyum Orla, Setun Temesh Orla, Nahema Actimum Bhaktisha, Seteyum Orla, Bhaktiom Sanatam. Con este juramento obtendrán en un espacio menor a 50 años terrestres un recomienzo, no ya como espíritus condenados, sino como señores de mises locas, uno y cada uno de ustedes que logre aptitud, fidelidad y excelencia para con nuestra agenda. En el mientras tanto, demostrémosles a nuestros vecinos siderales que vienen a nuestro mundo que sabemos hacer magia. Rakama.
Pablo, ¿puedo empezar a cultuar al santo sin nada? Sí, pero no vas a terminar cultuando al santo sin nada. Si terminás cultuando al santo sin nada es porque primero pasaste a cultuar al santo con todo. Podés hacer un sombrero, decir sin nada, con todo, sin nada de vuelta. ¿Por qué sin nada de vuelta? Porque ya todo esto ya no lo necesitas. Pero sí lo necesita el que viene en la cadena para llegar hasta donde llegaste vos. Para que eso se produzca, la doctrina unificada tiene que ser lo suficientemente accesible como para que cualquiera pueda practicar magia poderosa sin necesidad de pertenecer a ningún grupo de afiliación, no apropiarse culturalmente de nada, sino mostrar comparaciones acorde a nuestra cultura sudamericana de lo que representa San la Muerte. San la Muerte es completamente dúctil con cualquier religión del planeta. Métanselo en la cabeza. Estuve tratando de decirlo de forma sutil bastante tiempo. No importa de la religión que seas, inclusive si sos cristiano. Lo que yo digo es que no creo que a modo personal, a título personal, es muy difícil que la iglesia canonice a San la Muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque canonizar a San la Muerte implicará también qué pasó con esos jesuitas que se abandonaron a su suerte. Tenemos un papa jesuita y no tenemos al único santo jesuita que realmente tiene comprobado milagros a cagarse por cualquier santuario, hasta un mojón de ruta con una florcita, abajo de un árbol con un chapón rojo para el Gauchito Gil. Que te aviso que si sos cultuador del Gauchito Gil y vos te preguntás por qué no hablo, porque yo voy a hablar del Gauchito Gil cuando te diga cómo tenés que tenerlo el Gauchito Gil. Porque el Gauchito Gil tiene que tener un San la Muerte atrás. El Gauchito Gil es la máscara de Gun que necesita San la Muerte para presentarse San la Muerte a personas que no pueden tolerar su imagen de esqueleto. Mirá qué bondadoso que inclusive es, que comprende incluso tu propio prejuicio para con él mismo. Eso es muy jesuita. Entonces, el culto a San la Muerte viene del cruce de la indiada y la iglesia, ¿sí? Una unión complicada que produjo esta religión. Y la doctrina unificada es la expresión cabalística de esa religión secular de nuestra Sudamérica. Es la continuidad más allá de nosotros mismos y nuestra civilización inclusive, si querés. Me puedo poner así de ambicioso en la data del santo, en el mes del santo. El 13 a las 13 horas abrimos al público general en formato de tenida blanca. En eso le robamos un cachito a los masones el sistema de reservarnos el derecho de admisión y permanencia, porque este no es un santuario, ¿sí?, de peregrinaje. Es un lugar donde venir a aprender a cultuar al santo y darle una integración cabalística. Si querés hacer magia ceremonial con el santo, esas cosas enseñamos aquí o brindamos esos servicios, ¿sí?, que hacen que la doctrina unificada crezca cada día más. ¿Por qué? Porque la tenés que practicar vos en tu vida personal y no hay ningún dictador supremo, salvo yo, que indique cosa ajena, por lo cual queda en vos y en tu responsabilidad practicarlo. Yo te doy algunos medios que te van a permitir desarrollarte como un salamuertero y como mago o meiga. Si ya sos brujo, muchísimo más sencillo. Si sos macumbero, si no lo haces, sos un bobo, claro está. Salve San la Muerte, espíritu esquelético. Buenas noches y buena suerte.